El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de intensidad. Y este concepto de intensidad es fundamental en toda la física, pero también específicamente en el campo de la medicina, principalmente en las radiaciones, la radiología. ¿Por qué? Porque hay algo llamado pues, el haz de rayos X, y el haz de rayos X es un haz divergente por naturaleza. Es decir, que si hay una fuente puntual de donde salen los rayos X, por ejemplo, esa mancha focal, ¿verdad?, donde salen los rayos X, esos rayos X van a expandirse sobre todo el universo realmente, en todas las direcciones, y va a haber una colimación que va a limitar la salida de ese haz de rayos X, ¿verdad? Y por lo cual nosotros vamos a tener una salida como esto, algo como esto, ¿verdad? Entonces eso es fundamental para los rayos X, pero también para la luz en general. Cuando tenemos cualquier fuente de luz, sea un foco, un celular, una cámara, vamos a tener este mismo comportamiento. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en que, por ejemplo, si tenemos una fuente que emite 1000 fotones por segundo, o 10 a la 3 es 1000, ¿verdad? Sucede que esos 1000 fotones, por la ley de continuidad, o sea, no pueden desaparecer en el espacio. O sea, no puede ser que aquí venga un fotón y justo acá ya no esté, si no hay nada que lo detenga. Tiene que haber algo que lo detenga para que ya no esté ese fotón. Entonces, en realidad, si aquí salen 1000 fotones, aquí, si esto fuera vacío, digamos, aquí llegarían igual 1000 fotones. Y aquí igual llegarían 1000 fotones, y aquí lo mismo, los mismos 1000 fotones, si no hay nada que los detenga. Sin embargo, como ustedes pueden ver, esta línea es más corta que esta, y esta es más corta que esta. Entonces, la intensidad va a ser muy diferente en todos esos casos. Entonces, es como en el caso de la luz, esto significaría brillo. Aquí nosotros miraríamos mucho brillo, porque tendríamos 1000 fotones en una pequeña región, y aquí tendríamos poco brillo. Tendríamos 1000 fotones en una vasta región, ¿verdad? Entonces, es como la densidad poblacional. Tenemos nosotros 1000 personas en Honduras, en todo Honduras, casi ni se van a notar. Quizás esas 1000 personas nunca se encuentren una con otra. Pero si tenemos esas 1000 personas en esta aula, no caben, ni una sobre otra caben, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con intensidad, es algo así como densidad. Pero antes de la intensidad tenemos que comprender el concepto de semejanza. Entonces, esto que estamos viendo aquí, en realidad son 3 triángulos semejantes. Entonces, ¿cómo se construyen triángulos semejantes? Pues siempre que haya líneas paralelas, eso va a ser una forma de construir triángulos semejantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que caracteriza a los triángulos semejantes? Por un lado, que tengan los mismos ángulos. Eso, un triángulo semejante con otro cuando tiene los mismos ángulos. Entonces, en este caso, este es un ángulo que se comparte con este triángulo, con este y con este. Pero también este ángulo de acá es forzosamente el mismo de acá y el mismo de acá. ¿Por qué? Porque son líneas paralelas. Y este es el mismo de acá, acá y acá, porque son líneas paralelas. Entonces, cuando tenemos esta propiedad con distintos triángulos, eso nos permite hacer varias relaciones matemáticas, varias proporciones. Por ejemplo, vamos a saber que el aumento en esta distancia, digamos que esta le llamamos base, el aumento de la base va a ser proporcional al aumento de la altura. Digamos, si a esto le llamamos altura de aquí a aquí, entonces así como aumente la altura, así también va a aumentar la base, o sea, esta medida, ¿verdad? Entonces, aunque no sepamos el valor de esta base, de ninguna de ellas, aún así vamos a poder hacer relaciones entre una y otra, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta cantidad, si relacionamos esta cantidad con esta, va a ser lo mismo que relacionar esta cantidad con esta, ¿verdad? Entonces, a esto le vamos a llamar diámetro
diámetro 1, que sería simplemente esta distancia, ¿verdad? Y a esto lo vamos a llamar, por ejemplo, diámetro 2. Mientras que a esto le vamos a llamar longitud 1 y digamos que a esto le vamos a llamar longitud 2. Entonces esto nos hace entender más claramente que la misma proporción que existe entre L1 y L2 es la que existe entre D1 y D2. Es decir, lo voy a poner aquí arriba. L1 entre L2 igual a D1 entre D2. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque son semejantes, porque tenemos triángulos semejantes. Son dos bases de dos triángulos que son semejantes. Y estas son dos alturas de dos triángulos que son semejantes. Entonces, con respecto a eso, podemos ahora hablar de intensidad. Porque si esto lo hacemos rotar y lo convertimos en una imagen en 3 dimensiones, entonces esto ya no solamente sería una longitud, no sería solamente la base de un triángulo, sino que sería un área. Por ejemplo, esto podría ser un cono, ¿verdad? Eso sería un cono con un diámetro. Entonces, en ese sentido, el área que se va a generar a partir de este diámetro va a ser proporcional al área que se genere a partir de este. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Digamos, de aquí sacaríamos una área que le vamos a llamar área 1 y de aquí sacaríamos un área que se llamaría área 2. Entonces, el área va a ser proporcional siempre al cuadrado del diámetro. Entonces, el área 1 es proporcional al cuadrado del diámetro 1 y el área 2 va a ser proporcional al cuadrado del diámetro 2, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con intensidad? Pues resulta que la intensidad en general va a ser una cantidad de cosas, cualquier cosa, en este caso vamos a hablar de fotones, una cantidad de cosas entre un área. Eso va a ser la intensidad. Y en el caso de esta parte de aquí, vamos a tener una intensidad que le vamos a llamar I1 y va a ser igual a esa cantidad de cosas, que en este caso serían 1000 fotones. Vamos a poner aquí 1000 fotones entre el área. ¿Pero qué área? Como estamos hablando de este 1, sería el área 1, ¿verdad? Entonces, voy a poner área 1. Pero esa área 1 habíamos dicho que es proporcional al cuadrado del diámetro. O sea, serían los 1000 fotones, voy a poner solo F, entre el cuadrado del diámetro. ¿Verdad? Más o menos. Pero que se vaya entendiendo. Ahora, en el caso de la intensidad 2, pues sería lo mismo, porque son los mismos 1000 fotones, ¿verdad? Son las mismas 1000 partículas. Entonces tendríamos algo muy parecido. Lo único es que en vez de D1 tendríamos D2, el diámetro 2. ¿Verdad? Ahora, en este caso, nosotros sabemos la proporción entre los diámetros, o mejor dicho, nosotros sabemos la proporción entre las longitudes, y de ahí nosotros podemos sacar la proporción entre los diámetros. ¿Cómo? Pues miren, L1 sería 1 centímetro. Entonces aquí podríamos poner 1 centímetro, y L2 sería todo esto, o sea 4 centímetros. ¿Verdad? Entonces la proporción sería 1/4 simplemente. Y sabemos entonces que hay una relación aquí entre D1 y D2 de 1/4. O sea, podemos sacar de aquí otra ecuación.
podemos sacar que D1 es igual a 4, perdón, es igual a 1/4 por D2. Pero una relación equivalente sería decir que D2 es igual a 4 D1, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos sustituir uno de estos allá. Por ejemplo, podemos sustituir D2 por 4 D1. Y entonces aquí nos quedaría. Esto nos quedaría igual, pero acá abajo nos quedaría. Quedaría esto. En vez de D2 ponemos su equivalente, 4 D1. O sea, así como hasta aquí, en vez de D2 tendríamos 4 D1. Y entonces, si seguimos simplificando, aquí sería 4 al cuadrado por D1 al cuadrado. O sea, sería esto. O sea, vean ustedes, 4 al cuadrado es 16 y D1 al cuadrado es D1 al cuadrado, así. Entonces, si nosotros separamos esto del 16, básicamente tendríamos acá esta cantidad que está acá, miren. Esto en azul es esto. O sea que es I1, la intensidad 1. O sea que este número de acá es equivalente a decir intensidad 1 entre 16. O sea, a la conclusión a la que hemos llegado es que la intensidad 2 es igual a la 16ª parte de la intensidad 1. Miren, la intensidad aquí en 2 es la 16ª parte de la intensidad en 1. ¿Por qué? Porque como hemos aumentado la distancia en 4, también hemos aumentado el diámetro en 4. Y al aumentar ese diámetro en 4, la intensidad disminuye al cuadrado de ese diámetro. O sea, 16. El cuadrado de 4 es 16. Entonces, sería interesante que ustedes hicieran este mismo análisis, pero con otros números. Por ejemplo, de tarea, ustedes pueden hacer lo mismo para la intensidad 3. Es decir, expresar la intensidad 3 en términos de la intensidad 1. ¿Verdad? Dados estos datos. ¿Verdad? Dados estos datos. O también pueden hacerlo para un valor intermedio, por ejemplo aquí 1, 2, a ver, faltaría el 2 aquí, ¿verdad? Y aquí el 3. Por ejemplo, para un valor de 2 centímetros y 3 centímetros, calcule usted cuánto sería la intensidad en términos de la intensidad 1, ¿verdad? Entonces, algo interesante aquí es que si yo le doy un valor ya a este número, ya tengo un valor para todos los casos. Por ejemplo, si yo les digo ya de una vez, si les doy el dato que B1, por ejemplo, sea 2 centímetros, entonces ustedes ya me pueden dar un resultado, pero que no solamente sea así como esto, en términos de I1, sino que me van a poder decir, bueno, si D1 es 2 centímetros, entonces el resultado aquí sería 1000 fotones, bueno, serían de hecho fotones por segundo, ¿no? Porque eso sí me faltó poner antes. 1000 fotones por segundo entre
4 centímetros cuadrados, que sería esto. Cuando nosotros dividimos 1000 entre 4 nos da 250 y tendríamos 250 fotones por segundo por centímetro cuadrado. Otra forma de ponerlo sería 250 fotones segundo inverso centímetro a la menos 2, ¿verdad? Esa sería otra forma de escribirlo. ¿Por qué? Porque recuerden aquella propiedad, 1 sobre segundo igual a segundo a la menos 1, y centímetro 1 sobre centímetro cuadrado igual a centímetro a la menos 2, ¿verdad? Simplemente es cuestión de pensar en las potencias. Entonces, esto es solamente cuestión de notación. Y eso sería hablar de intensidad, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Y esto sería una forma de practicarlo, ¿verdad? Practicarlo para el caso en el cual tenemos una distancia de 2, 3 y 7 centímetros de la fuente. Entonces, háganlo y me cuentan. Cualquier pregunta que tengan, aquí estamos.